En el Castillo de San Marcos, ubicado en la ciudad de San Agustín, en el estado de Florida, se iza la bandera española adornada con la cruz de San Andrés, emblema bajo el cual las tropas españolas llevaron a cabo sus más notables proezas en el siglo XVI. San Agustín ostenta el título de ser la primera ciudad fundada en los Estados Unidos y la última en ser evacuada por los españoles. De hecho, se entregó al ejército de los Estados Unidos en 1821, de modo que esa bandera ha permanecido más tiempo ondeando por España que el que la fortaleza lleva adscrita a la soberanía estadounidense. El fundador de esa ciudad fue un asturiano que se ganó un lugar entre los mejores marinos de la historia de España. No solo fue un navegante excepcional, sino también un guerrero y conquistador implacable, Pedro Menéndez de Avilés. La Florida había sido ya recorrida en varias ocasiones por distintos exploradores castellanos, pero en 1565 Felipe II decidió establecerse en la península norteamericana. Sabía que si no actuaban rápido, los franceses o los ingleses podrían adelantarse, y de hecho los franceses ya andaban rondando por esas tierras. Pedro Menéndez de Avilés tenía información privilegiada. Años atrás había capturado a unos marineros franceses cerca de Galicia, quienes le revelaron que su rey planeaba establecerse de manera definitiva en la Florida. Alarmado, Menéndez advirtió al monarca español: las Antillas estaban prácticamente indefensas, y si los franceses lograban asentarse en Florida, podrían llevar el protestantismo a las Indias occidentales. Esto era inaceptable para la corona, que siempre había luchado por mantener América libre de herejías. De hecho, desde el principio se había prohibido la emigración de judíos y musulmanes al Nuevo Mundo para evitar cualquier influencia religiosa no católica. De este modo, fue Menéndez de Avilés en quien pensó el monarca para llevar a cabo la misión. Menéndez organizó una flota de 12 barcos, de los cuales solo uno era un galeón. A bordo iban entre 1000 y 1500 hombres, entre soldados y religiosos. El objetivo era claro: establecerse de forma permanente y asegurar que nadie más se atreviera a poner un pie en esas tierras. En marzo de 1565, Menéndez firmó un acuerdo con el rey en el que se le nombraba adelantado de la región, con la responsabilidad de gobernarla y expandir la fe católica. El pacto incluía la construcción de 2 ciudades y la evangelización de los pueblos indígenas. El 28 de julio de 1565, la flota partió de Cádiz. Mientras tanto, las noticias confirmaban lo que se temía. Los franceses ya habían establecido un asentamiento en Florida. El rey, al enterarse, decidió reforzar la expedición con 300 soldados más. Era la primera vez que España enviaba una fuerza militar de este tipo para asegurar un asentamiento en el Nuevo Mundo. Los franceses nunca habían aceptado la partición del mundo entre España y Portugal realizada por el Papa mediante el Tratado de Tordesillas. El rey Francisco I de Francia, tras ser liberado de su cautiverio en Madrid, pues había sido capturado en la batalla de Pavía, llegó a decir con sorna que aceptaría el acuerdo solo si le mostraban el testamento de Adán. Con este desprecio, los franceses dejaron claro que no se someterían a los límites impuestos por España y Portugal. Así que, decididos a abrirse camino, planearon fundar una colonia en la costa atlántica de Florida. El encargado de llevar a cabo este proyecto fue un calvinista, Jean Ribault. Ribault y su gente se asentaron en la desembocadura del río St. John's, donde fundaron Fort Caroline. Para Felipe II esto fue una provocación directa, una afrenta. España veía a América como su territorio legítimo, y aquel asentamiento francés no era más que una declaración de guerra. Ribault pasó los siguientes meses explorando las costas del norte de Florida y el sur de Carolina en busca de oportunidades para expandir la colonia. Pero los problemas en Europa no tardaron en alcanzarlo. En Francia los hugonotes estaban siendo acorralados por los católicos, y Ribault, al verse sin apoyo, pidió ayuda a Inglaterra. Al principio, Isabel I le ofreció respaldo, pero luego lo encarceló bajo sospecha de espionaje. Para cuando Ribault pudo regresar a América, las colonias que había dejado atrás se habían salido de control hasta el punto de atacar las posesiones españolas en el Caribe. Esto no tardó en despertar la atención de Felipe II, quien no estaba dispuesto a permitir que los franceses amenazaran su dominio en el Nuevo Mundo. A finales de agosto de 1565, Ribault volvió a Florida, esta vez con una flota de 5 barcos y más de 800 colonos. Pero el destino no estuvo de su lado. Solo unos días después, Pedro Menéndez de Avilés también llegaba a la costa. Ambos se preparaban para enfrentarse, pero la furia del Caribe intervino. Un huracán azotó las flotas dispersándolas por las aguas embravecidas. Con las fuerzas francesas debilitadas, Menéndez vio su oportunidad y preparó su contraataque. Mientras Ribault intentaba reagruparse, los franceses decidieron perseguir a los españoles hasta San Agustín, el asentamiento que estos habían fundado al avistar tierra el día de San Agustín.
Las cartas estaban echadas y la lucha por el control de la Florida estaba a punto de desatarse. Con los franceses desorientados, Menéndez previó que atacarían el asentamiento español recién fundado, y en efecto, mientras los franceses marchaban hacia allí, Menéndez tuvo una idea audaz. Si estaban en camino a San Agustín, eso significaba que Fort Caroline estaba prácticamente indefenso. Decidió entonces atacar por sorpresa, dejando a su hermano Bartolomé al mando de la defensa del fuerte español. La marcha hacia Fort Caroline no fue fácil. El terreno era pantanoso, y las tropas españolas caminaron durante 4 días con el barro hasta las rodillas. Y así, al caer la noche y bajo una lluvia torrencial, llegaron a las puertas del fuerte francés. Exhaustos, se ocultaron hasta el amanecer. El ataque fue fulminante. En cuestión de horas, las tropas de Menéndez tomaron Fort Caroline por sorpresa. Alrededor de 132 franceses murieron en el asalto, mientras que unos 60, liderados por Laudonnière, lograron escapar saltando desde las murallas y huyendo hacia los bosques cercanos. Otros 60, incluidos mujeres y niños, fueron tomados prisioneros. Después de tomar Fort Caroline, Menéndez no perdió el tiempo. Sabía que los franceses no se quedarían de brazos cruzados, así que dejó una guarnición en el fuerte, ahora rebautizado como San Mateo, y emprendió el regreso hacia San Agustín. Su objetivo era interceptar a las tropas de Ribault, que avanzaban con la intención de atacar el fuerte español. Sin embargo, los franceses nunca llegaron a San Agustín. El destino había sido cruel con ellos. Tras naufragar, se encontraban varados al sur, en una tierra inhóspita, sin saber que Fort Caroline ya había caído. Desmoralizados y sin información sobre el destino de sus compañeros, trataban de regresar a su base, pero los hombres de Menéndez les seguían la pista. Con solo 50 soldados, Menéndez se lanzó a la caza. Las probabilidades no estaban a su favor. Sabía que se enfrentaba a una hueste mucho más numerosa, pero el asturiano no era de los que retroceden. En su camino se encontraron con un grupo de más de 200 piratas franceses, y aunque el número era intimidante, los españoles no dudaron. Atacaron con tal ferocidad que los corsarios huyeron despavoridos dejando el campo cubierto de muertos. La primera victoria ya era suya, pero el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Días más tarde, Menéndez y sus hombres localizaron al grueso de las tropas francesas, más de 350 hombres. A pesar de su clara ventaja numérica, los franceses no tenían fuerzas ni moral para luchar. Jean Ribault, su líder, intentó salvarse ofreciendo una cantidad colosal de dinero, 300.000 ducados, una cifra que superaba con creces el costo de toda la expedición española. Pero para Menéndez, el oro no podía comprar el perdón por lo que él consideraba una amenaza directa a la soberanía de España y la fe católica. Lo que vino a continuación reveló el carácter del asturiano. Tomó al total de los piratas franceses y les fue preguntando uno a uno si eran católicos. La inmensa mayoría negaron. Entonces fueron conducidos a la playa y, tras las dunas, ajusticiados en grupo. Es posible que el número de pasados a cuchillo alcanzase los 340. Muy pocos se confesaron católicos. El capitán español entonces hizo colocar un cartel sobre los cadáveres en el que se leía: muertos por herejes, no por franceses. El lugar, a medio camino entre Cabo Canaveral y San Agustín, lleva hoy el nombre de Matanzas. El castigo que Menéndez impuso a los franceses fue brutal, incluso para los estándares de la época. Su nombre comenzó a infundir terror no solo en el Caribe, sino en toda Europa y en las Indias. Pero si miramos más de cerca, el destino que sufrieron aquellos piratas franceses no fue muy distinto de las atrocidades que ellos mismos cometían. Eran hombres despiadados, que devastaban todo a su paso, mostrando una crueldad que rara vez se veía en el Nuevo Mundo. Los corsarios calvinistas de La Rochelle, los mismos que navegaban hacia Florida y que Menéndez se encontró, habían saqueado las posesiones españolas con total impunidad. Uno de sus líderes más famosos, Jacques de Sores, abordó en 1570 el buque portugués Santiago y degolló a 40 jesuitas que iban a evangelizar Brasil, sin darles la más mínima oportunidad de defenderse. Un año después, esos mismos piratas desembarcaron en la isla de La Gomera, donde se dedicaron a torturar y asesinar a todos los sacerdotes que encontraron. Pero su crueldad no empezó allí. Ya en 1555 habían puesto su mira en La Habana, una ciudad prácticamente indefensa, con apenas 60 familias y muy pocos soldados para protegerla. Desde hacía 3 décadas, el Caribe había sido el lugar elegido por Francia para hostigar a España. Sin embargo, el ataque de 1555 fue de una brutalidad inusitada. No solo saquearon la ciudad, sino que la quemaron hasta los cimientos. El terror que sembraban no se detenía ahí. Las tripulaciones españolas capturadas eran arrojadas al mar, con piedras atadas al cuello. Los sacerdotes, en especial, sufrían los peores castigos.
Los asesinaban de las formas más atroces. Ante tales barbaridades, las represalias de Menéndez parecían casi proporcionales al daño recibido. Su respuesta fue dura, pero no sin un atisbo de piedad. A los prisioneros que se declararon católicos se les perdonó la vida. De hecho, alrededor de 200 franceses fueron retenidos como rehenes. Algunos fueron rescatados por su propio país, otros fueron enviados a las galeras, pero hubo un grupo que, sorprendentemente, fue liberado sin más. Pedro Menéndez de Avilés había asegurado la posición española en Florida, marcando el destino de esta tierra bajo control español durante los siguientes 2 siglos y medio. A pesar de algunos episodios desafortunados, como la incursión del pirata francés Gurgues, quien destruyó el fuerte San Mateo hasta los cimientos, los españoles se habían asentado de manera permanente. Durante décadas, otras potencias europeas se lo pensaron 2 veces antes de intentar reclamar territorios que España consideraba suyos. Menéndez comprendía la importancia estratégica de Florida para España. No solo era una puerta al control del Caribe, sino que también eliminaba cualquier posibilidad de que los piratas tuvieran una base desde la cual operar. Con este objetivo en mente, Menéndez concibió la idea de construir una cadena de fuertes a lo largo de la costa oriental de Norteamérica, creando un escudo protector contra incursiones extranjeras. Menéndez soñaba con unir esta tierra con el resto de los territorios españoles en el continente, temiendo que de no hacerlo, Florida quedaría relegada como una extensión poco significativa de Cuba. Así nació su visión del Camino Real, una ruta que conectaría Florida con Nueva España siguiendo el Golfo de México hasta llegar al Pacífico. Aunque la amenaza directa de los franceses había desaparecido, Florida seguía siendo un territorio codiciado. Los británicos, que habían consolidado sus colonias más al norte, comenzaron a ver Florida como una pieza clave en su estrategia. Esta inseguridad convirtió la defensa de San Agustín y otras posiciones españolas en una lucha constante por mantener el control. En 1763, al finalizar la Guerra de los 7 Años, España tomó una decisión difícil. Cedió Florida a Gran Bretaña, a cambio de recuperar La Habana, que había sido capturada por los británicos. Aunque Florida había sido crucial para el dominio español en el Caribe, La Habana era aún más vital para proteger las rutas comerciales hacia el Nuevo Mundo. Pero el destino de Florida no terminó ahí. Tras la Revolución Americana y el Tratado de París de 1783, Gran Bretaña devolvió Florida a España. Sin embargo, este segundo periodo de dominio español estuvo lejos de ser tranquilo. La región se enfrentó a nuevas amenazas, desde las incursiones de los semínolas y otros grupos indígenas, hasta la creciente presión de los Estados Unidos, que veían en Florida un territorio valioso y deseado. Finalmente, en 1821, tras años de tensiones, incursiones fronterizas y duras negociaciones, España cedió Florida a los Estados Unidos, mediante el Tratado de Adams-Onis. Este acuerdo no solo ponía fin al control español en Florida, sino que también definía las fronteras entre las posesiones españolas y el naciente poder de los Estados Unidos, marcando el fin de una era para España en el continente americano.